Entonces, la idea de esta presentación es un poco esa, de contar más o menos en qué escenario nos desenvolvemos, qué lugar ha ocupado en la historia reciente el movimiento estudiantil, y al mismo tiempo, en el caso pertinente, comprender, por ejemplo, en la situación, la coyuntura actual, en el momento presente que está el Confech con el Mineduc, entender por qué estamos en un punto y no en otro punto. Eso es como un poco la idea fundamental. Entonces, lo primero es entender que lo básico, que bueno, lo primero es la necesidad del contexto, ¿por qué? De que estamos nosotros actualmente en un escenario de conflicto. O sea, el hecho de poner papelógrafos, lienzos, salir a marchar, discutir sobre sí o no medidas de presión, las marchas y las polémicas que se dan siempre todos los años en función de las marchas, demuestran que hay una fricción. Y esa fricción es entre al menos dos visiones de cómo comprender quizás el mundo, la sociedad y la relación de la educación superior con la sociedad. Y esto se ha acuñado al menos desde el 2011 en adelante con dos términos que se empezaron que emergieron en el calor del mismo conflicto. Una fue entender el tema de la educación como un bien de consumo, que de alguna manera pareciera ser que es la posición predominante, y fue la que agarró el movimiento estudiantil en 2011 cuando estaba Piñera, y Piñera se le salió decir eso. Dijo, la educación es un bien de consumo. Después se disculpó y todo, pero el movimiento social agarró esa cuña y la tomó como la forma de identificar una determinada posición respecto a la comprensión de la educación. Y a su vez, el propio movimiento estudiantil, cuando ya empezó a adquirir una capacidad más iniciativa, más propositiva, a su propuesta que se venía historizando durante mucho tiempo, lo llamó la educación como un derecho social. Y en esos dos polos van determinando el escenario de conflicto. Sin embargo, esta bifurcación no siempre existió. Antes de 1973, incluso sumergido en las coordenadas de la derecha política o la izquierda política, entender la educación como un bien público, un bien social, era algo que era la base de incluso los de derecha. Normalmente las diferencias estribaban en lo elitario o no de la universidad, pero había una triangulación que destaca de comprender que, por ejemplo, existía una sociedad, población activa que tributaba. De la tributación se genera el erario fiscal, que es el Estado cuando tiene su forma financiera, que se llama fisco. El fisco financiaba directamente las universidades porque se comprendía que después existía una retribución social. Esto en un entramado de instituciones donde primaba la colaboración, porque en realidad las universidades del norte, las universidades del centro, las universidades del sur, adaptaban sus carreras de acuerdo a sus pertinencias territoriales, necesidades de la comunidad concreta en la cual se desenvolvían, o también se clasificaban en universidades de acuerdo a una especificidad disciplinaria. Por ejemplo, la UT, que ahora es la UDELBío, la técnica, que era la universidad técnica, donde solamente se formaban las personas en ingeniería y carreras técnicas, o el instituto pedagógico, ahora hoy se llama UNCE, donde se formaban a los profesores, particularmente a la profesión docente. Entonces el entramado era de colaboración, y se comprendía que educación gratuita, y que en ese entonces nos hablaba de gratuidad, ese concepto, un concepto económico que nosotros hemos utilizado ahora, se hablaba de acceso universal, era bastante lógico. Entonces, en el modelo anterior existía el aporte basal, se financiaba con una ley de presupuesto que transfería directamente plata al Estado, a las universidades, y había una pequeña una cuota de mantención. Por ejemplo, carreras, o gente que venía muy de lejos, del sur, o que necesitaban, no sé, comprar materiales, aparte de lo que significan los estudios, ahí había un arancel diferenciado. Si no tenía cómo costearlo, se le cubría también ese tipo de cosas. Si estaba en una posición que podía costear los materiales, pagaba los materiales. Pero la matrícula en sí, lo que llamamos arancel, eso era acceso, no tenía ningún costo. Y como les mencionaba, la pertinencia geográfica y disciplinar que existía en ese entramado. Fue, yo creo que en el 73, particularmente a partir de esta síntesis que hubo entre ideas de una escuela económica neoclásica, que fue un poco la que emerge a nivel global como una refundación del liberalismo económico, y que es lo que todo el mundo llama neoliberal, y que en realidad se forma en Inglaterra en la década de los 50, pasa a Estados Unidos, a partir de la escuela de Chicago, Milton Friedman,
y se establece un convenio con la PUC, principalmente la Escuela de Economía, donde los economistas de la PUC van desarrollando estas ideas, que cuando llega el golpe militar, a 2 semanas, ellos entregan un documento a los funcionarios de gobierno, que era la Junta Militar, los 200 ejemplares, donde aparecía un nuevo diseño de una nueva arquitectura, incluso de todo el Estado en realidad, pero particularmente de cómo entender la educación superior, en uno de los acápites de ese documento. Entonces, dentro de los axiomas que aparecen en ese documento, después vamos a ver la cita exacta, aparece ya la educación, ya se pierde este sentido que les mencionaba de la retribución, y ya se comprende la educación superior directamente como un beneficio individual. Eso así está enunciado explícitamente en ese documento. Por lo tanto, no se justificaba, por ejemplo, la gratuidad. No se justifica si es algún beneficio individual. Obvio, dentro de esa lógica. Aparece el lucro como un incentivo para el buen funcionamiento de las cosas en general, pero particularmente en el campo educativo. La competencia se entendía que iba a mejorar la eficiencia de la distribución de recursos y la calidad. Y las universidades ya no se iban a comprender como instituciones históricamente se habían venido modelando, sino que ahora son agentes económicos. Por lo tanto, incluso la estructura interna empieza a parecerse mucho a la de una empresa. Las formas de gobierno, las formas de conseguir recursos, la forma en que se despliegan con las otras instituciones de educación superior, pues ahora ya tienen que competir. No, esa red de colaboración ya no se justifica desde esta otra forma ideológica de entender esta institución. Y bueno, y eso está en la piedra angular que se llama el ladrillo, así se llama el documento que les mencionaba, que se llama Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno, está ahí en CEP Chile, en lo cual le ponen la portada. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, la parte, la hipótesis que plantea en este capítulo, aspectos económicos y sociales, política educacional. Primero, aquí lo que les mencionaba, los niveles superiores de educación técnica y profesional representan un beneficio directo y notorio para los que lo obtienen, de modo que no se justifique en modo alguno la gratuidad de este tipo de educación. Eso es lo que dice el texto nuevamente, como por qué se niega la gratuidad. Y después aparecen 3 hipótesis, que son las que después vamos a ver que no se cumplieron, pero aparecen enunciadas, que el cobrar el arancel real de la educación superior tendría grandes ventajas, entre ellas el financiamiento de las universidades mejoraría sustancialmente. Las instituciones, al vivir de sus propios ingresos, esto significa que ya dejarían de recibir aportes del Estado, las instituciones públicas, eso significa vivir de sus propios ingresos, se verían obligados a cuidar de la calidad de sus servicios. Esa es la hipótesis. Si tú le quitas financiamiento a la universidad pública, debieran mejorar sus servicios, porque empezarían a competir. Eso es la verdad. Y dado el costo de la educación, los educandos desplegarían al máximo su esfuerzo para aprovecharla, de manera que dejarían de existir los alumnos eternos y los que van a la universidad a ilustrar su holgazanería. Bueno, aquí aparece algo que también es angular de cómo incluso uno comprende aquí la vigencia del modelo y de cómo reestructura bastante el sentido común, de que el valor real debería ser complementado con un sistema de becas y préstamos a largo plazo. Imagínense esto está escrito desde... particularmente este texto de la década del 60, imaginen la vigencia, en esa época tener un crédito no era tan común como tener ahora un crédito, eso ahora es súper normal, pero en esa época era vanguardista decir algo así. Y aquí hay una cosa que llama harto la atención porque dice que es posible que el cambio resulte extremadamente brusco para la mentalidad imperante en el país. Esto de que se cobre... implementar este sistema de créditos, becas, cobrar el arancel real, de financiar la universidad pública. Algo que nosotros ahora es sentido común, aquí se asumía como la sola propuesta significaba un cambio brusco. Y aparece que podría procederse inmediato a elevar sustancialmente el costo de la matrícula y otorgar un crédito a 15 o 20 años plazo para financiar ese costo. O sea, y está muy vigente. O sea, esta es un poco... Entonces, ¿cómo se monta? La obra gruesa del modelo educativo es del 75 al 2005. El 75, bueno, el primer decreto ley que le quita el 30% de financiamiento a las universidades públicas, por eso lo contamos como el año entonces. Y las medidas concretas para montar el modelo educativo primero tenían que ver con emparejar la cancha. Como les mencionaba, había universidades públicas que eran financiadas con aportes directos, pero como si tú quieres generar un mercado donde los agentes compitan, entre comillas, en igualdad de condiciones, tú no podías tener ciertas universidades privilegiadas con plata del Estado. Por lo tanto, quitarle el financiamiento significaría evitar la competencia desleal.
y generaría un incentivo para que nuevos agentes se integraran al mercado educativo. Esa era la lógica de sacar la inyección a la plata pública. Lo que correlativamente significa también con facilidades para constituir emprendimientos educativos. Y esto es lo que se regula después en la LOCE, antes en un decreto en fuerza de ley, en uno de los decretos en fuerza de ley de la década de los 80, porque evidentemente si tú pones muchos requisitos muy burocráticos para constituir una universidad, y no como actualmente todavía es vigente, que tú con tener una infraestructura, un pizarrón y un profesor ya tenías una universidad, ni siquiera necesitas mucho. También pues, atraes a nuevos agentes a incorporarse al mercado. Y lo mismo de abstenerse de controlar la calidad por lo mismo. Como si quieres al menos empezar un mercado emergente, no puedes empezar así a ponerte exquisito con la calidad. Entonces recién empiezan a aparecer los controles de calidad, de la acreditación, en la década de los 90 y hasta el día de hoy. Ese es un problema porque no existe tampoco. La acreditación más que nada es una chapa de marketing, pero en realidad tampoco hay sanciones, no es nada tan vinculante. ¿Qué genera, al menos en el primer punto, del autofinanciamiento? Cuando tú les desinyectas a la educación pública financiamiento, universidades públicas, como también el caso de la Universidad de Concepción, las universidades tienen que salir a buscar plata a otro lado. Evidentemente, tienen que obtener sus recursos por fuera de lo que estaban acostumbrados. Y eso implica cobrar un precio por los servicios, y ahí aparecen los aranceles. Eso es como nuevo en la historia de Chile, no es como que siempre existieron. Ofrecer servicios en el mercado, investigación, informes, consultoría, y generar alianzas y convenios con empresas extractivistas o el capital, sobre todo las universidades como la nuestra, que están vinculadas con alguno de los sectores del modelo productivo extractivista. Bueno, aquí Forestales como un poco, el emblema un poco de eso, de generar las alianzas con el capital extractivo, como una forma de financiar también o autofinanciar la universidad. Y ya no recibe plata del Estado. Otro de los mecanismos, diversificar la oferta de carrera de manera inorgánica, ampliar la matrícula también de manera inorgánica, inventar cursos de posgrado, modalidades vespertinas. Hay estudios sobre el impacto real de cómo ha crecido, por ejemplo, los 90 al día de hoy, los posgrados, y el impacto real que tienen. Son 4.000 en América Latina en las universidades públicas, y que no se explican, solamente se pueden explicar por el motivo del autofinanciamiento. No porque efectivamente se haya especializado tanto el conocimiento. Si al final tiene que ver con que es la misma infraestructura, los mismos profes, le pagáis un poquitito al profe extra por el magíster, ocupáis las salas en horarios donde no están los alumnos de pregrado, generas incentivo para que los chicos saquen al tiro el magíster, y es harta plata. Entonces es buen negocio para inyectar recursos. Inventar modalidades vespertinas y mucha creatividad. Y lo otro que les mencionaba es incentivo al lucro. Paradójicamente, en Chile las universidades son sin fines de lucro, pero en términos reales sí se lucran. ¿Qué es el lucro? Y aquí al menos, no sé si ahora, pero en el 2011 se daba esa discusión, bien chacha la discusión, sobre que el tema de entender el lucro como la remuneración por el trabajo. O sea, ¿a ti no te gusta lucrar acaso cuando te pagan por trabajar? Así como, era como muy básica la conversación. Y claro, evidentemente cuando se está hablando de lucro, en estos términos de instituciones sin fines de lucro, estamos hablando sobre la destinación del excedente de la institución. Porque en una sociedad de capital o con fines de lucro, lo que tú haces con el excedente puede ser reinvertirlo en distintas sociedades de inversión, recapitalizar para incrementar el patrimonio, o los propietarios requieren utilidades. Eso es lucrar en términos operativos. Una institución sin fines de lucro no debiera hacer eso, sino que debiera reinvertir el excedente en el proceso educativo. Mejorar las aulas, pagar mejor los profes, no sé, la infraestructura, investigación, laboratorio, lo que sea, pero que se reinvierta en el proceso. Eso significa con o sin fines de lucro. Pero ¿cómo se lucra? Entonces, esto fue, evidentemente, el lucro se permite por omisión, porque primero no existe una penalización al lucro, por lo tanto, si no hay sanciones, lucrar. Y por otro lado, porque en Chile se permite, hay muchas figuras jurídicas que son que hacen muy fácil el hecho de desviar recursos. La que se hizo más conocida y que fue la que cayó la trampita de Lavín cuando era ministro de Educación en 2011 y habló de tolerancia cero, es que a todos en realidad todos los que eran sostenedores de universidades privadas le preguntaban si usted había recuperado la inversión, y los locos decían, no, ¿de qué me está hablando? Si no se puede lucrar en Chile. Así como, todos salían jugando por ahí.
Pero la BID se condovió y dijo, sí, recuperé la inversión. Y ahí, bueno, fue como que lo agarraron mucho rato para el deseo, porque evidentemente reconocer públicamente que se lucraba a partir de una institución sin fines de lucro era un pecado. Bueno, y de los sistemas más conocidos era el tema de la inmobiliaria. O sea, más o menos las universidades privadas sobre todo crecían con sedes a lo largo de Chile. La construcción de esas sedes era por parte de los mismos propietarios de las universidades, que se la traspasaba después la inmobiliaria, que también era de los mismos dueños, y la inmobiliaria se la arrendaba 25 años, 50 años, a precios, pero con muchos ceros. Entonces, evidentemente tú ves el balance contable de la universidad sin fines de lucro, y tú ves, oh mira, esta gente no tiene excedente, no se reinvierte, o mira, tiene pérdida. Pero claro, empecé a ver la glosa y empecé a cachar costos de arrendamiento o el palo que se transfiere por concepto de mandar a construir a la constructora. Claro, y ahí se enfocan todos los ceros. Ahí se va. Entonces, esa es una forma de eludir, una forma de desviar recursos. Las otras tenían que ver con sociedades de inversiones que están alrededor de las instituciones o externalizar los servicios. O sea, también sociedades vinculadas con los mismos propietarios de las instituciones se hacían cargo de labores de seguridad, jardinería, casino, lo que sea, y hacían contratos entre las propias instituciones. En Chile uno puede contratar con uno mismo jurídicamente. Yo soy una persona natural, pero puedo tener miles de personas jurídicas y puedo contratar conmigo. En otros países se penaliza, o al menos existe un principio como para develar cuando hay chanchullos por ese lado, pero aquí en Chile no hay etapa. Y uno ve, por ejemplo, que la Universidad de Concepción igual está metida en el baile y es lo mismo. O sea, el organigrama, esto es nosotros no. Lo demás es la Corporación de la Universidad de Concepción, que tiene cosas así como sociedad administradora de activos inmobiliarios. Entonces, ¿qué tiene que ver con la universidad? Y claro, y ahí está el tema de los flujos de acá. Eso solo es cuando se pide transparencia. Uno no sabe. ¿Quién sabe uno que el arancel de uno llega aquí? No. Y cada vez, por ejemplo, que se plantea la discusión del congelamiento de aranceles, se llega a este punto. Porque aquí las movilizaciones internas, y ha sido como algo que bien reconocido a nivel nacional de los estudiantes de la UDEC, que luchan por el congelamiento de aranceles. Y han funcionado, han hecho acuerdos, se van renovando. Y ha funcionado en 2009 en adelante con relativa... Porque claro, justo llegué al punto de hablar con el rector, y le dicen, ya, pero rector, transparénteme la contabilidad y toda esta cuestión, y de por qué me está subiendo 200 lucas si yo veo que la cuestión está igual, así como... Y el loco, ya, congelado. Así como uno prefiere congelar a transparentar. Eso es un poco el conflicto clásico que se da. Y bueno, el 60% de la actividad económica de la UDECONCE no se trata nada que ver con la universidad, o con labores propiamente universitarias. Aquí es importante igual para empatizar con los otros estamentos que se da que el trabajo docente igual se transformó, la forma de trabajar. Ahora hay un sueldo básico más incentivo a la competitividad. Y los incentivos a la competitividad principalmente están dados por lo que ustedes conocen como los proyectos. Y hay profes que son expertos en proyectos y están como llenos de proyectos, hacen muchos proyectos. Y que bueno, y pasan varias cosas ahí. Primero se crea una competencia entre los profes. Se da también un tema de descuido de la labor docente. O sea, un profe que gana plata a partir en realidad por sus incentivos y no por hacer clases, igual llega chato a hacer clases. ¿Para qué va a hacer clases? Si lo que le da plata son los proyectos. Y que a su vez, en algunos casos, no sé en esta facultad, pero sí conozco en otras facultades, es un sistema bastante perverso, como de pseudo-esclavitud prácticamente con los ayudantes, donde claro, les mandan a hacer como el trabajo sucio, no les pagan súper poco, o no les pagan, como que el que paga es buena onda nomás, hay que andarla luchando para que te paguen. Y claro, los estudiantes se bancan eso porque te aparece en el currículum, por hacer carreras, se bancan todo. Entonces, es muy perverso ese sistema. Bueno, y respecto a la independencia académica y la autonomía, evidentemente, si es que está financiando una forestal, por ejemplo, hay cosas que tú no puedes investigar así tan minuciosamente, como en casos que se han dado, sobre todo más al sur, sobre el caso de los cisnes, no sé si se acuerdan, que evidentemente la empresa le paga una millonada a la universidad para que haga un informe que le sirva para el estudio de impacto ambiental,
Y claro, el informe viene ultra adulterado después que murieron un tremendo daño ambiental, pero claro, pues tú no podés morder la mano en el que acaba de comer. Y eso a la larga igual como práctica, tú ves un caso, dos casos, censura, no, esto mejor no lo investigues, no podemos tener problemas. Igual es sutil la censura a veces, otras veces más explícita, pero a la larga eso se traduce en coartar, el autofinanciamiento coarta las libertades académicas. Y los funcionarios también, como les mencionaba, esta cuestión de las empresas satélites, la precarización del empleo, externalización de los servicios de la universidad, significa que los trabajadores pierden el vínculo directo con la universidad, por lo tanto se precarizan sus derechos laborales. Y de alguna manera los sindicatos, y aquí este sindicato de acá igual son fuertes, pero en otras universidades es abusivo, no tienen forma de defender. Y bueno, esto es, si quieren cachar nomás, pero la materia legal del 75, 81, los decretos de fuerza de ley. Y aquí lo importante quizás es la LOCE nomás. Mencionar que la LOCE, que es por lo que se peleó en 2006, era una ley que respondía a toda esta legislación de la dictadura, pero la diferencia de ser una ley orgánica constitucional era que estaba arropada de ciertas corazas, de ser muy difícil de modificar. Porque una ley orgánica constitucional no es lo mismo que una ley en general. Los quórums para ser modificadas son altísimos. Y en un sistema binominal, como se estructuró un poco el sistema chileno, era prácticamente una ley orgánica constitucional una sentencia de que es inmodificable la ley. Por eso se llama, en la jerga jurídica, como ley de amarra. Y es la que principalmente se estableció el marco regulatorio de cómo se financiaba el gobierno interno, cómo constituir universidades. Bueno, y el cierre de este modelo es el 2005, con el crédito con aval del Estado. Y esto a grandes rasgos, así, porque es que igual muchas veces la gente porque los términos son bien espinosos. Por ejemplo, cuando ya empecé en una conversación, no sé, la 11, y empiezan a hablar del IPSA, del instrumento financiero, el mercado y la bolsa y el mercado de valores, como que son palabras que tú querías arrancar, pues como que tú te asumís que ya es como hablar chino mandarín con alguien. No son palabras que son, y a veces no es tan difícil de explicar, pero y es importante entender esto porque un poco es uno de los pilares del funcionamiento de esta cuestión. Entonces, a grandes rasgos, así como lo explico muy simple cuando he dado esta presentación, de entender de que uno cuando va, ¿qué es un aval? Un aval es cuando tú eres insolvente y querés pedir un préstamo, pero no te lo dan porque eres insolvente. Entonces te tienen de condición de vuelta, pero traiga un aval. O sea, una persona que te apañe para el caso que tú no pagues. Entonces, eso es un aval. Entonces el Estado dijo, nosotros no tenemos plata para ampliar la matrícula de educación superior, pero sí podemos hacer aval. Entonces ahí se crea el crédito con aval del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí postulás, no sé, ¿cuánto vale como el arancel promedio de las carreras de acá? 3 palos. Tú llenas tu solicitud, etcétera, tu ficha, comisión ingresa, y ahí llegan todas las solicitudes de Chile y un listado. Y ese listado te jerarquiza de acuerdo a tu nivel de solvencia. O sea, por ejemplo, tú estás en el primero en el ranking, estás en el top. Si tú, por ejemplo, eres solvente, ¿cómo saben que eres solvente? Los bancos tienen todo el sistema de cruzamiento de datos para cachar de si es que tú eres primera no generación universitaria, si es que tus padres, tu apoderado, etcétera, están encalillados o no están encalillados. Más encima cachan de si tú estás estudiando una carrera que es rentable en el mercado. Entonces, si cumples todos esos requisitos, ya está ahí arriba, en el ranking, muy bien. En cambio, si tú efectivamente vienes de una familia que no es primera generación, por lo tanto, es muy probable que desertes, porque las estadísticas son así de crudas. El 40% de los estudiantes de primer año deserta en Chile, y de ese 40% de los estudiantes que desertan en primer año en toda la educación superior, 2/3 son los sectores más pobres. Por lo tanto, pueden cachar inmediatamente si tú vas a poder terminar la carrera. Y más encima eliges estudiar licenciatura como en arte, ya jodiste. Ya es muy probable que no termines la carrera, o si terminas, con suerte vas a encontrar pega, y si encontráis pega, con suerte te van a pagar algo decente. Entonces, esa persona que se proyecta dentro de ese ranking y está ahí abajo.
abajo en el ranking. Bueno, esa lista se reparte después a 5 bancos: Scotiabank, BCI, Itaú, Corbanca y Banco de Chile. ¿Y el banco qué hace? Va con los 3 palos de cada uno y los transfiere a las universidades. Los transfiere el banco. Entonces, ¿qué hace el banco? Agarra tu papelito, que tú, por ejemplo, no sé, te llamas Juan, pongamos, ¿cómo te llamas? ¿Camilo? Benjamín. Ya. Van con el papelito que dice Benjamín, 3 palos, y van al mercado de valores. El mercado de valores andan con el papel Benjamín, 3 palos, pero no 3 palos, sino que Benjamín 6 palos, y con el mismo papelito. ¿Por qué 6 palos? Porque evidentemente Benjamín no va a pagar 3 palos, tampoco va a pagar 6 palos, va a pagar 9 palos, va a pagar 11 palos, y si se demora un poquitito más va a pagar más. Si entra en mora, sube la tasa de un fierrazo. Entonces, la persona que compra el papel que dice Benjamín le significa un ahorro para la persona. Entonces, el banco, ¿qué hace? Se deshace de la deuda a 6 palos, gana los 3 palos de comisión y todos contentos, entre comillas. ¿Qué hace el Estado? A su vez, se comprometió, aparte, en 2005 el convenio, a comprar el 25% del total de las deudas, pero el 25% más insolvente, por transferencia directa a los bancos. ¿Por qué? Porque al banco no le servía ese papel. El papel de alguien que es insolvente, que no va a terminar la carrera, que es muy probable que cargue la deuda, no se va a transar en el mercado de valores. Por lo tanto, como no se va a transar, el Estado lo compra. Y en un momento se dijo que se iba a comprar un sobreprecio del 6%. Pero en promedio se paga con un sobreprecio del 36%, y en el caso de los bancos BCI ha pagado el 51% de sobreprecio por concepto de compra de la deuda. Imagínense si esto es tan grave que en 2006, que a un año implementado, solamente el 2,4% del presupuesto de educación superior se destinaba a comprar esta deuda riesgosa, que se llama. Y en 2016 vamos como el 36% de todo el presupuesto de educación superior. Estamos hablando de que más de lo que se inyecta en gratuidad este año se paga en comprar deuda riesgosa. O sea, es una transferencia directa sin ninguna repercusión en la educación superior, pero aparece dentro de la partida de educación superior como un gasto. Bueno, eso es como el CAE. Igual, por eso de repente es un poco enredado a entender, pero es súper interesante igual saber cómo opera como mecanismo. Bueno, ya en 2014 se había sacado la cuenta que son la pura redirección de recursos hubiera generado la mitad de la matrícula total, se hubiera solventado actualmente. Bueno, del 2005 al 2015 la matrícula se incrementó de 600.000 y tanto, 1.200.000. El 70% de ese incremento que fue por vía CAE se fue para estos consorcios económicos, Lourdes, Santo Tomás, INACAP, de los cuales, por ejemplo, Lourdes o Santo Tomás son expertos en así como sacarle el jugo a la rentabilidad, con estos mecanismos elusivos del lucro. Y es más grave, no sé, con Lourdes, que la plata incluso se va para afuera, porque son consorcios internacionales y hay repatriación de utilidades y la plata se va para allá. Bueno. Bueno, esto es del 31 en días, así como resultado de este modelo, del 31 de enero al 9 de marzo, se crean 11 universidades, entre el 88 y el 93, 34 universidades, de 8 universidades ahora hay 61, sin contar los FT, institutos, que hay muchos, el mercado está lleno de instituciones compitiendo entre sí. Universidades estatales están financiadas por el Estado en un 13%, o sea, son el cascarón de estatal. Somos la universidad a nivel de autofinanciamiento más elevado del mundo, los aranceles más caros en términos reales y nominales. Estos son siempre los datos OCDE que siempre dan. Universidades altamente endeudadas, por lo tanto no se cumple esa hipótesis de que iba a mejorar el financiamiento con desfinanciar a la universidad y hacerlas competir. No estamos... Y se genera como este crecimiento inorgánico a partir del autofinanciamiento de las matrículas y las carreras, genera esta saturación del mercado laboral. Entonces hay oleadas de saturación, así como, está de moda periodismo, se abren las 1000 matrículas. Después, no sé, ingeniería comercial, el boom. Y así, porque todo depende del mercado, entonces se va precarizando también el trabajo profesional. El empleador feliz, pues, por el mismo precio, paga menos, porque están todos acuchillándose por conseguir el cupo.
Bueno, lo que mencionaba, tampoco que mejorar el financiamiento no es verdad. La UDEC está endeudada 3 veces su patrimonio total, 73 del patrimonio está empeñado, se pagan 30 palos, esto incluso desde el 2012, esto de los 30 palos diarios, ahora debe ser más, pero diarios por interés, diarios, 30 millones. Bueno, y aquí ustedes ven que la universidad no quiebra porque uno ve los informes financieros de la U que nos manda a hacer a esta empresa. Aquí pueden ver la página. Y aquí está en internet, informe de clasificación de riesgo, se clasifica si una empresa es más o menos solvente al momento de una información que necesitan los acreedores. Y uno ve que no, la UDEC tiene ciertas fortalezas, entre comillas, así como solidez de la demanda, porque siempre aumentan la matrícula sin aumentar el costo operacional. O sea, meten más alumnos pero no le pagan a más profes ni mejoran la infraestructura. Capacidad para crear carreras nuevas, así como ingeniería en vacas verdes, no sé, pero como sello UDEC se llena la matrícula, el prestigio de la UDEC. Esto es relativo, se elevan los precios de los aranceles, pero como aquí en la U siempre se lucha, y eso es lo que le mencionaba, como que llegamos a un punto donde hay que transparentar y no se transparenta. Hay un alto número de estudiantes con beneficios estatales, por lo tanto hay inyección directa y hay activos prescindibles, pero de los cuales cada vez quedan menos. Entonces, el esquema más o menos ahora queda así. Ya la sociedad desapareció, porque ya ahora la retribución es individual de la educación superior. Y el individuo, por un lado, bueno, su familia tributa para financiar el fisco. Y el individuo también, a su vez, se endeuda con el banco. A septiembre del 2015 hay 700.000 estudiantes endeudados. Caleta. El fisco, a su vez, le compra al CABE mucha plata, mucho en crédito, ¿cómo se llama esto? En compra de la deuda riesgosa, que actualmente constituye el 35,3% del presupuesto de la educación superior. El fisco, a su vez, la forma de financiar a las universidades es por el subsidiar la demanda. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de la gratuidad se calculó a partir de los aranceles individualmente considerados. O sea, cuando se hizo el cálculo de los 120.000 estudiantes que iban a estudiar, bueno, ya dijeron que eran 220.000, pero se redujo a 120.000 que iban a estudiar gratis, se hizo identificando el arancel de cada uno. Entonces, cada uno tenía como, entre comillas, un free pass con el arancel que tú lo ibas a canjear de la universidad acreditada. Por lo tanto, la forma de calcular el costo de la educación no es a partir de los costos reales, operacionales de impartir una carrera, sino que a partir de los precios mercado de cómo se imparte una carrera. Por lo tanto, no es lo mismo si yo digo ya, no sé, ¿cuántos alumnos son en esta facultad? 500. Ya, 500. Hay que financiar la educación para un total de 500 personas que requieren laboratorio, requieren infraestructura, la calefacción, toda la cuestión, y la universidad hace un presupuesto como para financiar la educación de 500 personas. Ese presupuesto calculado, y en ese caso ese sistema sería el de aportes basales, es muy distinto al de pasar un free pass por cada persona por 3 millones de pesos. O sea, evidentemente están inflados los precios por ser subsidiada la demanda y no la oferta. Esa es como una de las... Lo que pasa el Estado a las universidades principalmente ha ido reduciéndose. Primero, en la década del 90 justo, todavía el 52% de los costos de la educación superior dependía del aporte fiscal directo, pero actualmente, como les mencionaba, vamos llegando entre el 18, 15, 13% dependiendo de la institución. O sea, cada vez los aportes, este financiamiento a la oferta o los aportes basales, y lo demás se ha diversificado en instrumentos de financiamiento para incentivar la competencia, dentro de los cuales está el aporte fiscal indirecto, que tiene que ver con los que se aguachan con más puntajes PSU mejores. Aparece CONICYT, FONDESIT, los planes de desarrollo institucional, los convenios de desempeño, un montón de instrumentos donde las universidades se ponen a competir para ganar plata. Las universidades, ¿qué pasa? Como existen estas ventajas del mercado para constituirse, crecen inorgánicamente, como les mencionaba, que hay un crecimiento exponencial del mercado de la educación superior, que principalmente crece el sector privado y no el sector público. El sector público cada vez está reducido, la matrícula total de las universidades públicas
representa muy poco de la matrícula total. La plata se va, porque el lucro está permitido, se fuga la plata. También por externalización de los servicios, por otro lado, y el tema de las empresas privadas a las cuales se generan estas alianzas. A su vez, la universidad está ultra endeudada con los bancos, así como que los bancos no siempre están como el eje. Y la retribución, nuevamente, subjetivamente se comprende como una retribución individual. Y eso igual genera un poco los niveles de apatía de los estudiantes. O sea, yo me ando deseando que protestarse, al final yo me salvo de esto. Es como, hay mucho de eso, que ese concepto de la retribución social no existe, no está muy vigente. Y uno ve aquí que las utilidades de los bancos del primer trimestre, esta información salió la semana pasada, de enero a marzo del 2016, eso equivalía a 118% de lo que se inyectó por concepto de gratuidad. Así como en unos meses, ¿no? Entonces es igual como un poco para solventar el hecho de que que malitos somos por pedir la condonación de la deuda o cosas así. Si los locos en realidad han recibido mucha plata, tienen una utilidad muy grande, pedir eso no es tampoco tan descabellado de acuerdo a lo favorables que son las condiciones para los bancos en Chile. Ya, y esto y el movimiento estudiantil aquí aparece. El movimiento estudiantil en ese contexto, o sea, un poco ustedes, ha sido un poco la única fuerza social que ha detenido estas oleadas de liberalización de la vida social, en este caso del campo educativo. Ha resistido y ha tenido triunfos parciales, pero quizás el principal logro ha sido resistir. Y eso a veces no se sabe mucho porque uno se acuerda como de las ganadas y no tanto de lo que no pasó y que no permitió que pasara el movimiento estudiantil. El 2005, por ejemplo, lo que pasó es que se resistió primero a la implementación del CAE, no lo logró. Pero en un momento incluso se quería eliminar el fondo solidario y que todo eso se reemplazara como CAE. Pero eso se evitó en 2005. Eso fue como algo que se logró mantener el fondo solidario, su existencia. Otro triunfo parcial, que el tema de la SODEX, que estaba parte del pliego, etc. Pero de todas formas perdió en el sentido de que se instaló el CAE y los bancos como están el día de hoy. En 2006 la lucha fue principalmente motivada por los pingüinos y con la adhesión de los universitarios contra la LOCE. Que la LOCE, como les mencionaba, era ese texto refundido de toda la legislación de la dictadura de cómo regular la educación superior, pero que ahora tenía nuevos estándares jurídicos para ser modificables. Y allí yo creo que el triunfo parcial, entre comillas, fue la pérdida de la inocencia. Porque los estudiantes del 2006 les dijeron: sí, chiquillos, ustedes ganaron todo. Tenían súper razón. Entonces empezaron a generar ese como acuerdo transversal por la educación. Entonces aparecieron las fotos de todos los locos con las manos levantadas, izquierda a derecha, los dirigentes estudiantiles así comiendo tiollitas, todo, pero todos muy felices. Que se iba a derogar la LOCE, etc. Pero ¿qué pasó? Aparece la LGE y prácticamente una transcripción. No. Y allí un poco pierde la inocencia el movimiento estudiantil y que igual explica, por eso igual es importante reconocerlo, la desconfianza que existe ahora cada vez que se plantea el diálogo con el Mineduc. Es como un juego de tira y afloje, porque como que no le compráis mucho, tienes que ver cosas más concretas para como embarcarte en una negociación. El tema del pase escolar, como un logro también parcial, el tema de la extensión. 2011, aquí siempre uno recuerda la gratuidad, final lucro, etc. Pero el detonante del 2011 fue de tener una reforma que era mucho más profunda y que tenía que ver con que, bueno, el diario, en el Mercurio, el director de Educación Superior, Juan José Ugarte, dio muy relajadamente hacía una entrevista sobre lo que se venía en la educación superior. O sea, como le pidieron al periodista como spoiler qué es lo que se viene para la educación superior. Y el loco no tenía, evidentemente, mucho manejo político por las repercusiones que vinieron después. Y el loco dio una tremenda entrevista a lo que se venía. Y dentro de la entrevista, el loco, así como por decirlo como en caricatura, ustedes ven así, mira, la Universidad del Desarrollo, San Sebastián les va súper bien, caleta de utilidades, etc. UDECONCE, está endeudadísimo. La Universidad Estatal, llena de ratones. Conclusión, moraleja. Todas las instituciones tienen que ser privadas. Así como la misma regulación que las privadas. O sea, era como, quitémosle las regulaciones, esas leyes especiales del CRUCH y las universidades estatales, que todas tengan el mismo funcionamiento para que como agentes económicos puedan competir en libertad, igualdad. Y eso, claro, eso generó una indignación a los estudiantes, a los rectores, y empezó a salir todas las primeras marchas, primeros meses, con el no a la reforma. No a la reforma, no a la reforma. Y eso fue como
hasta que después empezó a transmutar eso del no a la reforma a algo más enunciativo, que es el tema del no al lucro, gratuidad universal, derecho social, que de alguna manera ya vienen a cristalizar ahora, como mencionábamos en la primera diapositiva, enunciar en el campo de visiones de sociedad o visiones de relación de la educación superior un contrapunto al bien de consumo. Ya aparecen estos enunciados. Y eso también es uno de los logros del 2011 porque también permitió hacer la reflexión sobre otras dimensiones de la vida que tenían patrones similares de funcionamiento, pero nadie las cuestionaba mucho. Salud, previsión, podéis ver, como ya tenía el esquema mental para ver la educación, ya tenía el esquema mental para ver todas las otras cosas. Y eso generó un poco crítica social a otra escala. ¿Qué pasó en el 2000? Bueno, la nueva mayoría como que acoge un poco, agarra en la campaña electoral las demandas del movimiento estudiantil, cada vez se ve la gratuidad, gana la nueva mayoría, dicen 2005 es el año de la educación superior. Entonces, lo que se dice es va a haber una nueva institucionalidad, totalmente nueva, y gratuidad universal. Entonces, el año pasado empiezan a aparecer todos los anuncios de o sea, 70% de la cobertura, 60%, y cada uno tiene un informe distinto, así como el Mineduc sacaba uno, la Comisión de Educación otra, la Educación Superior, la Comisión otra. Eran puros borradores, pero cada uno decía una cosa distinta. De repente se metió el ministro de Hacienda y dijo, ¿saben qué? Estamos como en turbulencias económicas, por lo tanto vamos a tener que recortar un poquitito más. Entonces, al final llegó al tema del 40%, o sea, se dijo, pero que después se anunció, fue menos, quedó en el 12%. Eso fue como ya la última. Y el 12% pero se dijo como el 50% de los más vulnerables. Entonces, claro, tú lo dices así y suena como que es mucho más, pero en realidad en términos de lo que se había prometido, no. Y se hizo de acuerdo al mecanismo más charcha que existe en la legislación para inyectar recursos, que es el tema de la glosa presupuestaria. O sea, el fisco tiene como una caja chica donde puede meter mano a recursos cuando no hay tiempo por la contingencia, no hay tiempo como para fundamentar una ley, por ejemplo, y que esa fundamentación emerja el decreto de transferencia, porque hay una discusión parlamentaria, etc. Lo que hicieron fue como inyectar así adrenalina al músculo nomás, como una forma de analgésico, y eso es una glosa, no requiere una ley corta, muy poca fundamentación, y es parte de las atribuciones propias del Ejecutivo. Y es una ley que dura un año nomás, es como un cartucho que dura un año. O sea, no es una ley permanente. Por lo tanto, los que tuvieron el beneficio de la gratuidad este año, que si bien, como lo pongo también ahí, se considera un triunfo parcial, o sea, sin movilizaciones estudiantiles, habría 120.000 estudiantes que estarían endeudados, probablemente. Pero, pese a que hay que considerarlo como un triunfo parcial, también en otro nivel hay que considerarlo como algo muy irresponsable. Por lo que les decía, porque no es un beneficio permanente, dura un año, y por otro lado, porque la forma en que se calculan los costos de la educación superior también es ineficiente. Sobredimensiona costos. Y aparte, ¿para qué hablar de cómo está estructurado el sistema de fuga de dinero? Por lo tanto, siempre se pierde, es como siempre una cámara de bicicleta que tiene llena de hoyos y tú le sentís el vientito nomás, pero siempre sale el aire. Y eso igual es un poco de la irresponsabilidad de que no existe una nueva institucionalidad. Bueno. Después el Mineduc entregó un borrador, el viernes entregó otro borrador, ayer lo estuve leyendo, y evidentemente aquí el borrador, no sé si dejárselo porque es una cosa que alguien escribió en 20 minutos, de verdad, es súper malo el borrador. En términos concretos, el borrador, a ver, si les muestro este esquema, busca generar ya un consejo de colegiado de aseguramiento de la calidad. ¿Qué facultades tiene? ¿Quién sabe? Nadie. Superintendencia que regule la cuestión del fisco de la universidad. Tampoco. ¿Cuáles son las herramientas que tiene? Lo que se sabe es que se crea como más burocracia. Una subsecretaría de educación superior, y aparece, y empecé a ver que como que empiezan a montar cosas alrededor que tienen súper pocas atribuciones. Cuando uno habla, ¿y qué onda con los bancos? Silencio. Sigue el financiamiento mixto. O sea, esto de la transferencia, que es progresiva, si uno ve el gráfico, cada año se va a transferir más por concepto de crédito que la manda del Estado. Eso se mantiene intacto. Por lo tanto, cuando tú ves eso, y tú ves, por ejemplo, las propuestas que existen desde la Confechi y la Conatuch, particularmente, los trabajadores son
evidentemente mucho más solvente. Y lo que actualmente se pide, que son las causales del paro indefinido, es emplazar de que, mira, usted no mande borradores al Parlamento que no van a tener ninguna legitimidad y que probablemente queden en nada, sino que construyamos una propuesta con los actores de la educación superior. Y que esa propuesta salga de ahí de los actores, tenga legitimidad social y no legitimidad mediática. Como que las fotitos con las criollitas, ya no. Tiene que ser instancias resolutivas donde aparezca construyamos un proyecto y que el proyecto de ahí se mande al Parlamento y ahí el movimiento social ya sabe qué defender. Cuando está todo el borrador y en la vaguedad y en esto de sobre burocratizar la regulación de la educación superior sin modificar un ápice de los fundamentos, hace que genera mucha confusión. Entonces cada vez que la contingencia vamos discutiendo sobre un punto de la cuestión. Ah, no, pero que la matrícula acá. Ah, no, que la plata para las estatales para acá. Pero en ningún momento estamos discutiendo sobre la globalidad del sistema. Entonces, la estrategia de poder cuajar una propuesta única con los actores sociales tiene igual una funcionalidad estratégica para que el movimiento estudiantil sepa qué defender. Entonces, por eso es que aparecen estas condiciones que, más que nada, todavía no estamos hoy día terminando todas las infografías, pero hay dos infografías más que son relativas a esto. Pero por mientras, como se las adelanto antes de que estén, se las imaginan, ¿no? Una tiene que ver con cuál es la propuesta, lo que les mencionaba del Mineduc, estas estructuras burocráticas que aparecen por aquí al lado. Y lo otro es la propuesta de la CONATUCH y la CONFECH, que en realidad no es como de ahora, sino que es la propuesta que de ir discutiendo las bases estudiantiles de todos los años del movimiento estudiantil y que ya se condensaron en un plan. Bueno, primero esto, ya, incentivo a la competencia, no. Primero, fondo, recuperar el tema de los aportes basales a la Universidad de Chile. Aportes basales directos. Por lo tanto, el acceso universal o la gratuidad no pasa por el mercado ni por el individuo, sino que se recalcula directamente a partir de los costos reales de las universidades públicas. Este mecanismo lo utilizan países, incluso regímenes, puede decir capitalistas, socialistas, lo que queráis, pero porque tiene una función también subjetiva de cohesión social. Porque si tú medias el costo de las universidades por free pass, evidentemente, o becas, tú sientes que tú te ganaste la cuestión, como que es mi mérito, yo me lo gané, no me importa a nadie. Pero cuando tú accedes a la educación como en términos de derecho social, tú incluso tienes una disposición a la retribución, una cuestión casi de carácter subjetivo. Y lo otro es de eficiencia. Evidentemente, es mucho más barato pagar los costos directos que pagar el costo mediado por el precio mercado. Obvio. Bueno, ¿quiénes reciben el financiamiento público? Y aquí están las condiciones para recibir financiamiento público. Los estándares que pone la CONFECH y la CONATUCH son de que asuman esta premisa. Hoy en día no existe ninguna universidad que pueda decir que es pública. Ninguna, ni la Chile, la de Conce, nada. No existe universidades públicas. Porque para recibir plata pública, que en realidad es plata de aquí, de la sociedad que la manda para acá, tienen que cumplir ciertas condiciones mínimas para ser considerado público. Una tiene que ver primero con lo que se llama la complejidad, el tema de invertir en investigación y desarrollo, o sea que efectivamente tenga un aporte social, una retribución social, lo que pase con la educación superior. Y puede ser tanto en el conocimiento como en la actividad de extensión universitaria y lo que sea. El tema de la democracia. Tiene que tener una estructura democrática, una estructura transparente. Las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad tienen que ser dignas. O sea, hay que cumplir todos esos estándares, que son los requisitos que ustedes pueden ver más en el detalle, quizás los han discutido ya del pliego, para recibir financiamiento público. No puede ser como así nomás. Y por otro lado, el autofinanciamiento fin, se sacan las formas de fuga de plata mediante el lucro, se sacan los bancos también, la banca ya ha sido rémora mucho tiempo, entonces fuera los bancos, ya no... Y se pueden redirigir estos recursos a financiamiento público. Y eso más que nada ha sido como en términos estructurales lo que propone. Si en otros países no se complican tanto con hacer un tremendo aparataje esto es muy extraño en el mundo, esto que están interconectadas las cosas. Si tú generas un sistema de aportes basales, de retribución social y condiciones de financiamiento público, parece ser lo más lógico. Entonces ahora están en eso. El viernes el sábado una reunión con fecha, el viernes se recibió el borrador pareció insuficiente, realmente les pasó el borrador y es súper chacha, muy malo.
muy vago. No, de verdad que es yo creo que el término es una falta de respeto un poco al movimiento estudiantil. Así que, y eso sería la presentación. Así que si tienen dudas, consultas. Y después. Súper importante que la loce, y realmente era copiar y pegar, solamente le cambiaron algunos objetivos. Y quiero saber si tú crees que existe algún punto trascendental o que realmente haya significado un cambio real cuando comparamos estas dos leyes. Estructuralmente nada. Sí, lo único que fue que bajó el rango. O sea, actualmente la LOCE ya es una ley general, por lo tanto puede ser modificada por mayoría simple. Pero en términos de requisitos, incluso uno ve el borrador y supuestamente todas las cosas que debieran haber asumido la LGE, recién ahora se están planteando como un borrador el día viernes. Porque una ley, bueno, que existe la jerarquía de leyes, tiene un funcionamiento así. O sea, está la Constitución, que manda el principio general. Existen ciertos principios constitucionales que son garantías, eso se desarrollan en leyes orgánicas constitucionales. La ley orgánica constitucional, de ahí proliferan reglamentos, decretos, como órdenes para toda la burocracia, como Mineduc, Hacienda, para poder implementarlo. Entonces, en la fase de la implementación de la LGE, eso no existe, no hay. O sea, la ley está como ahí, como que ratifica los principios de constitución, pero no modifica nada estructuralmente. Solo que son más fácilmente modificables las cosas que están adentro, pero mientras no se modifiquen, es lo mismo. O sea, en definitiva, con la revolución, entre comillas, ninguna que hubo el 2006, no hubo ningún cambio significativo en lo que es educación. Nada, si uno ve como, o sea, sigue precarizándose como en los liceos, cada vez las matrículas menos, no sé, en el liceo de que Molina quedan, no sé, como 100 cabros, no sé, pero no queda nadie. Y no mejoraba nada. La pregunta tenía con respecto a lo que hablaste de con respecto a lo que es la gratuidad. Dijiste algo de que iba a ser como por un año, algo así, Sí. ¿Podrías explicarlo? Claro, lo que pasa es que cuando hay este tipo de transformaciones que son serias como la educación, normalmente existen leyes permanentes, como no sé, pues la ley que le da el 10% de todas las utilidades del cobre al ejército, ya, una ley permanente. Se renueva todos los años, no es algo que como de un año para otro. En cambio, la gratuidad, como no hubo una legislación que modificara la estructura legal, pero sí se tenía que cumplir la promesa porque se te venía el movimiento estudiantil encima, lo que hicieron fue inyectar recursos por la vía como por un bypass, muy rápido, sin modificar la estructura institucional, pero sí inyectar recursos. Entonces se aprobó en la ley de presupuesto, que es la que anualmente define cuánto va a gastar el Estado el año siguiente. Es como ponerle como abajito una nota al margen, gratuidad, así como plata para gratuidad. Entonces, esa glosa solamente puedes gastarla en un año. No es permanente, es como una nota al pie. Por eso es que los que tienen gratuidad ahora puede que no la tengan. Tendrían que, evidentemente, si pasara eso, de que no continúe la gratuidad, quedaría en barra. Pero en términos estrictamente formales, nadie te garantiza que el otro año los que tienen gratuidad la tengan el otro año. Porque el ley corta que se utilizó es eso, es una nota al margen de la ley de presupuesto. Por eso es tan el sistema. Normalmente se utiliza para casos de catástrofes, terremotos, para eso. Es algo que se sale de los parámetros. ¿Aló? Tengo una duda. ¿Dónde? Ay, Mi consulta es que para poder cambiar el sistema que tenemos ahora con respecto al que ya me administraste y todo, ¿es necesaria una reforma o un cambio de constitución actual? yo creo que sí, la forma en que la discusión parlamentaria, por ejemplo, ya, imaginemos en el mejor de los casos que pasa lo que estamos diciendo, que todos los actores sociales, etcétera, arman una reforma. Ya, y esa reforma se va al Parlamento así tal cual, en su estado prístino, como se elaboró. Allí pasa como el estómago eso de las vacas, eso que regurgito, como que
pasa por una cámara, otra cámara, que la comisión, que si la comisión vota que no, tienen que discutirse de nuevo, pasa por todo un procedimiento. Ya imagínate que pasando todo eso, no hay lobby, nada, así como todo bien. Entonces, al momento de implementarla, tú lo implementas en todos los niveles. Por un lado, manda la orden a tesorería como para que se ponga con la plata, un decreto con la plata. Por otro lado, quizás ahí se genera una ley o un mandato de que se envíe un proyecto para modificar la Constitución para que, por ejemplo, el principio de derecho a la educación sea una garantía constitucional. Hoy en día el derecho a la educación no es una garantía, es un derecho programático, como se llama. Existen dos tipos de nomenclatura. Las garantías son las que están acorazadas de un montón de herramientas para hacerlas valer en el caso de que son vulnerables. Por ejemplo, si hay una infracción del derecho de propiedad, te salta toda la estructura coercitiva del Estado para defender el derecho de propiedad. Eso es una garantía. Un derecho programático es como, ahí veremos, así como, queda como la intención. Entonces, actualmente la libertad de enseñanza es una garantía constitucional, que es la libertad de emprendimiento educativo, pero el derecho a la educación no. Entonces, se podría generar, por ejemplo, una legislación que genere una nueva ley orgánica, pero que no regule la enseñanza, libertad de enseñanza, sino que el derecho a la educación. Y allí podrían establecerse todos los criterios para, por ejemplo, asegurar de que la estructura que se está proponiendo efectivamente se cumpla y no sea ley muerta. Entonces, después pueden llegar órdenes de, no sé, crear un nuevo ministerio de no sé qué, o un nuevo subdepartamento. Entonces, cuando se aprueba al menos esto va a requerir toda una batería legislativa, o sea, no es como una ley, no. Se mandan órdenes a distintos lados para implementarlo. Y una de las cosas que es fundamental, lo más probable es que si llegamos a ese punto, así como ya, se tenga que pelear porque el derecho a la educación sea una garantía constitucional. Y eso sería como, a ese nivel sería lo más importante porque aseguraría de que no sea ley muerta. Que cualquier persona tiene los mecanismos para decir que se cumpla lo que se prometió. Sí. Aunque suene medio, no sé, raro, pero ¿por qué no quieren cambiar la situación actual? ¿Por la edad? ¿O quién manda? Porque en realidad siempre se dice que el presidente es una cara visible, ¿no? Que trata a las empresas, pero bueno, tengo súper claros. Claro, lo que pasa es que, mira, sí, hay un libro de la María Elía Monkeberg que se llama El negocio de la Universidad Chilena, y ella hizo un estudio así, son como 1000 hojas de periodismo de investigación, donde muestra quiénes son los propietarios de las empresas. Entonces, cuando tú empezás a buscar quiénes son, veis los apellidos, ahí que está ahí, aquí me suena esta cosa. Así como no es primera vez que veo este apellido. Entonces, claro, tú ves que son el aparato, como incluso el grupo empresarial con la clase política, están muy emparentados en sus negocios también. Entonces tú ves que los directorios, los sostenedores son los mismos, y tú ves que, por ejemplo, los que tienen mayor poder dentro de la estructura, incluso en la mayoría o en la derecha, lo que sea, está operada por lobistas, y que son lobistas son los que generan las negociaciones entre el privado y el aparato público en el Parlamento. Por lo tanto se generan presiones desde ahí. Cuando salió una ley del lobby aparecía eso como una propuesta para regular ese tipo de prácticas. Entonces hay muchos intereses comprometidos y es muy lucrativo el negocio. Es por eso, todavía da plata, da mucha plata. Si la gente dejara de matricularse en las universidades o las familias ya renunciaran a proyectar a que sus hijos tengan una educación superior, probablemente no sería negocio, pero mientras exista eso, es negocio. Y si es negocio, hay un interés que defender. Y en eso ahí están entrecruzados todos. Y si tú querés ver el detalle de quiénes exactamente están, te recomiendo ese texto, y hay muchos también copias en internet sobre ese entramado de familia, grupos empresariales que son los que actualmente son dueños de la educación superior privada en Chile. Pero es interés, ¿no? Hola, buenas. Buenas. Mira, tú hablaste durante muchas veces de la Universidad de Concepción, lamentablemente yo llegué que no sé si lo aclaraste al principio, como universidad pública, sin embargo esta universidad es privada. Entonces, y también mencionaste, no me acuerdo, de que los movimientos anteriores han intentado de que la rectoría se transparente en los estados económicos, lo que no ha ocurrido con real transparencia. Yo creo que como estudiantes de la Universidad de Concepción y miembros de la comunidad educativa,
tenemos que estar conscientes de que estamos estudiando en una institución que no es pública, que es una institución privada que le pertenece a una corporación, que si bien su financiamiento es, entre comillas, sin fines de lucro, hay grandes empresas que están ligadas al financiamiento de la universidad, como por ejemplo Lotería de Concepción, que dijimos. Entonces, el saber qué es lo que pasa con esa plata y saber qué es lo que pasa con las plantas que ingresan del Estado, que es una millonada y que no se traduce, o sea, desde mi punto de vista no se traduce en la calidad, por ejemplo, de los materiales que trabajamos en el laboratorio. O sea, a mí me ha tocado trabajar con estos papeles condensadores para medir pedazos cortados en 25. Y no me parece que la arancel de mi carrera sea consecuente con tener que utilizar esos papelitos cortados en 5, ¿entiendes? Entonces, yo creo que como estudiantes tenemos que tomar un poquito más de conciencia del escenario en el que estamos metidos y de que quizás este es el momento de demandar y levantar la voz para poder exigir de que los estados económicos de estos universidades sean transparentados, que bajen a las bases que somos nosotros para poder finalmente tener un discurso un poquito más consecuente, porque se critica mucho a la universidad privada no tradicional. Sin embargo, yo estoy seguro de que la universidad privada tradicional como esta, que es privada, incurren en las mismas prácticas ilícitas, que son ilícitas, pero son cuestionables. Sí, ahí apaño tu comentario. Lo último de apreciar una cosa de nomenclatura que tiene que ver con lo privado y lo público en Chile en la historia de educación superior. Y eso, antes del 73, por ejemplo, las 8 universidades que existían, lo público de una institución no era una correlación a partir de la figura jurídica que se ocupaba. Por ejemplo, la PUC es una universidad estatal del Vaticano. La Chile está regulada por una ley general, por lo tanto, jurídicamente estatal. Y las universidades, por ejemplo, la Universidad de Concepción, son universidades particulares, porque no son privadas, que están reguladas por una legislación especial que es la que pertenece a la Universidad del Puch. Después llegó una nueva oleada, después del 75 en adelante, de las universidades privadas, que son distintas a las universidades particulares porque las universidades privadas sí están como circunscritas a un entramado de sostenedores y tienen dueños visibles, como grupos familiares. La Universidad de Concepción no tiene dueños, o sea, la corporación tiene una asamblea de socios que se va renovando todos los años, donde las cuales tú pagas para ser socio, nunca retiras utilidades. Por lo tanto, ahí el concepto de propiedad cambia totalmente. Porque los propietarios de una universidad privada, por decirlo de una manera, y la Universidad de Concepción, es que pueden retirar utilidades en cualquier momento y de cualquier forma. Los socios de la corporación principalmente son un estamento de ex profesores que es jubilados, eméritos, o cualquier ciudadano que quiera ponerse con la cura. Por lo tanto, y está sujeto a una legislación especial. Tiene muchas mayores regulaciones que las universidades. Pero aparte de eso, sí, en la práctica, como esas formas de desviar recursos las ocupa la Universidad de Concepción. Esas las ocupa. Por lo tanto, y es irresponsable por lo que mencionas, la plata que recibe es del Estado. No, si solamente se financiara de plata que inventaran en una impresora, te creo, ¿por qué voy a transparentar? Pero es plata que se recauda de una tributación, y la tributación emana de la sociedad, la población activa, no sé. Así que sí, eso, hay que siempre estar como consciente de esas cosas. Chiquillos, en honor del tiempo y que aún nos quedan un par de cosas antes de empezar a votar como carrera, vamos a dar las gracias al compañero Fabián.